Hola, muy buenas tardes amigos de Legalmente Hablando. El día de hoy me acompaña el licenciado Marco Antonio Vargas, mi queridísimo amigo, el cual nos va a platicar sobre pues muchas cosas, ¿no? El día de hoy viene a platicarme a mí algunos temas que van a ser también de mucho interés para ustedes y pues esta plática va a fluir en el sentido de que pues como si me lo platicara a mí, es como si lo platicara con ustedes. Marco Antonio Vargas, un licenciado que tiene una gran pasión por la investigación y la cual pues nos la va a transmitir el día de hoy. Amigo Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto tenerte aquí conmigo. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación antes que nada, muchas gracias al público en general. Y sí, en efecto, como lo dices, vamos a platicar el día de hoy a lo mejor sobre temas de investigación. Como bien lo dices, me encanta la investigación y bueno, esperemos que sea un programa de agrado de todos los que nos están viendo. Bien. Bueno, amigo, pues la primera pregunta, ¿tú qué opinas y qué le sugieres a los abogados? Vamos a entrar muy directo, ¿no? ¿Qué opinas y qué le sugieres a los abogados para desarrollar esa habilidad de la investigación? Si bien es cierto, pues sabemos que es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Pero pues como a veces como estudiantes no tenemos idea ni por dónde vamos a empezar, ¿no? O cuál es el primer paso para poder pues adentrar al desarrollo de esa habilidad, pues que es muy importante, ¿no? Para todo abogado. Creo que es de los grandes retos que uno tiene dentro de la formación académica y dentro de la formación profesional, crearse ese hábito, desarrollar esa pues habilidad de la investigación. Muy bien, como tú lo acabas de decir, la investigación es una tarea muy importante dentro de todas las profesiones y la abogacía y la licenciatura en Derecho no es la excepción. Y no solamente tiene que ser una tarea que se tenga que desarrollar dentro de los estudios universitarios, también es algo que se tiene que desarrollar incluso en la vida ya profesional, ya laboral. ¿Por qué lo digo? Vamos a decirlo así en el caso hipotético de los abogados. Todos los abogados tenemos que tener esas estrategias, esas cualidades dentro de la materia de investigación. Tenemos que hacer investigación a veces tanto de los asuntos como de algunos temas nuevos. Un abogado tiene que siempre estar en estudio, en constante formación, entre ellos es la investigación. Entonces, una de las cualidades que yo recomendaría que se vayan trabajando es de que tengamos que leer. La formación del licenciado en Derecho, del abogado en general, tiene que ser esa, siempre estar en constante lectura, siempre estar en constante investigación. La investigación es algo fundamental en el derecho y en la abogacía no se puede dejar atrás. Bien, bueno, ya que nos dices esto, en una ocasión yo vi en un TikTok me parece, que le lanzaban esa misma pregunta a una persona y decía, oiga, ¿cómo puedo mejorar mis hábitos de lectura? Y decían, pues los hábitos de lectura se mejoran únicamente leyendo, o sea, desde lo más básico hasta ir avanzando. Durante la licenciatura siempre nos lanzan a veces nos dan una serie de libros, léanlos, y a veces eso está un tanto complicado para nosotros entenderlo. Tú, para los jóvenes que quieren introducirse a la carrera, que están en estas fechas, ¿no? Algunos vamos a recibir muy pronto noticias de que entran nuevos abogados, a recibir a nuevos compañeros dentro de las facultades. Pues a estos jóvenes pues que van a llegar a ver este podcast, pues tú qué les dirías, introduzcanse leyendo algo, pues no sé, alguna historieta que les guste, algún libro, o sea, tú qué les sugerirías, pero para adentrarlos más que nada al hábito de la lectura dentro de la abogacía. Muy importante la pregunta que acabas de hacer, porque desafortunadamente en los últimos años, y yo creo que ha sido un problema que incluso profesores que nos estén viendo están compartiendo en esa situación, de que los jóvenes cada día menos les gusta leer, y la lectura es una actividad fundamental dentro de la formación de los abogados, porque tenemos que leer leyes, tenemos que leer jurisprudencias, tenemos que leer doctrina. Y bueno, respecto de cómo forjar un hábito de lectura dentro del derecho, yo siempre he propuesto lo siguiente: hay lectura que es básica, que no podemos dejar atrás, lectura que tenemos que hacer sí o sí, y puede ser que la entendamos o no la entendamos en una sola lectura. Aquí no se trata de devorar páginas, se trata de entender las cosas. Yo sí, bueno, depende también de cada quien. Yo, en lo particular, por ejemplo, desde mi punto de vista, lo que yo sugiero es que entiendas lo que estás leyendo, más allá de decir leí todo el libro, el más básico, ¿no? Y sin hacer propaganda, Introducción al Estudio del Derecho de García Márquez, ¿no? El punto es entender, y a lo mejor no lo vamos a entender al inicio porque a veces el vocabulario, el lenguaje que se utiliza en determinada doctrina, pues es algo complejo todavía para algunos en las primeras generaciones, los primeros bimestres, semestres, lo que sea.
es complicado. Entonces, en ese sentido, yo sugiero que la lectura básica se haga de cajón y de ahí busques temas que a ti te apasionen. Por ejemplo, si te gusta algo de ingeniería, si te gusta la música, si te gusta el deporte, pues relaciones el derecho con esas áreas. Tenemos derecho deportivo, por ejemplo, leer qué pasa en aspectos deportivos de acuerdo con el derecho. Me gusta, no sé, por ejemplo, la ingeniería aeroespacial, buscar temas de esa área enfocadas al derecho y a lo mejor por ahí nos nace un poquito más de curiosidad, despertamos ese chip y con eso de cierta forma comenzamos a investigar justamente sobre ese tema y a lo mejor de ahí salen grandes cosas, sale un gran vocabulario jurídico, porque es muy importante tener un vocabulario jurídico para desarrollar la profesión. En el aspecto que tú quieras, ya sea en el sector público o privado, pues tienes que tener un buen vocabulario jurídico para que también puedas entender determinaciones judiciales, nueva doctrina que encuentres, un contrato, etc. Entonces yo es lo que sugiero, es eso, que se comiencen con la lectura básica, la fundamental, los libros que son de cajón, y que la adicionemos a lo mejor lecturas que pueden ser complejas, sean de nuestro interés, tal cual, relacionarlo con algún tema de nuestra vida cotidiana que nos guste, y por ahí podemos encontrar ese caminito a despertar esa curiosidad y seguir para adelante. Sí, amigo, y qué bueno, y justamente mencionas algo muy importante y muy interesante para mí, porque bueno, yo aquí les voy a decir aquí al público, pues tú y yo nos conocimos en una situación pues un tanto pues inesperada, ¿no? Nunca esperamos conocernos, conocimos en una reunión por una amistad en común y nos hicimos amigos, y yo el día que te conocí, realmente pues me dejaste una gran impresión en el sentido de que pues que tenías eso, o sea, justamente eso que mencionas, que es importante que los jóvenes desarrollen o que los jóvenes introduzcan ahora sí que esa curiosidad para relacionar las cosas, pues que me platicaste de lo que estás trabajando en ese entonces de tu tesis para titularte, ¿no? Entonces, justamente, pues sí fue eso, ¿no? ¿Y en qué se materializó todo eso? Pues en la tesis que planteaste, ¿no? Es una tesis de inteligencia artificial, la verdad, pues bastante interesante. Tienes la oportunidad, gracias a ti, pues de leer algunos capítulos, algunas partes, y la verdad es que me ha llenado muchísimo y me ha regalado muchísimo conocimiento, ¿no? Entonces, pues justamente, ¿no? Lo que mencionas para mí, pues estás en toda la razón, ¿no? Y creo que, pues, viniendo de una persona, pues, como tú, pues creo que es cierto, ¿no? O sea, lo que nos comentas, pues no son nada más, pues, unas palabras, más bien está materializado, pues, en el hecho de que, pues, que tú materializaste esa curiosidad, ¿no? Que pues no sé desde cuándo empezó, nunca hemos platicado de eso, pero a ver, en este momento platícame por qué surgió tu curiosidad o tu interés por la inteligencia artificial, y si surgió por los motivos que tú nos comentas ahorita, por esa curiosidad de relacionar o en qué, porque pues debió de haber un momento en el que surgió pues esa pasión, ¿no? Por la investigación, o en un momento que marcó para de ahí pues encaminarse, ¿no? Pues ahorita a la formación de investigador que estás teniendo, amigo. Es una pregunta un tanto muy personal y sí, te lo comento así en gran confianza y a todos los que nos están viendo. Todos pasamos por una etapa vamos a decir así, de confusión de qué es lo que vas a estudiar, ¿no? Sí. Creo que hace unos días lo platicábamos así a grandes rasgos, pero yo cuando estaba en preparatoria no sabía si estudiar Derecho o Ingeniería en Mecatrónica o Robótica. Fue como un punto así como de, ¿ahora qué hago, no? Marco Vargas, ¿qué vas a hacer? Entonces, por un lado me decían los profesores de matemáticas, química, física, todas las áreas relacionadas a ciencias exactas, que pues era bueno, que buscar alguna ingeniería, que eso y el otro, ¿no? Algunos otros profesores que me conocían más de tiempo decían, no, pues tú busca lo que tú quieres, si tú quieres ser abogado, es abogado, aunque seas bueno en tal área, la puedes relacionar después, ¿no? Y al final del día, por alguna u otra razón, algunos factores personales, familiares, lo que quieras, pues se decide uno por estudiar Derecho. Ya estando dentro de la carrera, justamente cuando los profesores nos decían eso de que un abogado se forma leyendo, si no sabes leer, no te gusta leer, no devoras libros, no sirves para abogado. Y sí me pesaba esa parte de que decía, pues es que yo no soy un gran devorador de libros. Si yo no entiendo un libro, no puedo leer tan rápido. Para empezar, no tengo muy buena vista, a veces me canso muy rápido, etc. Y no devoro libros, no soy de acabarme 500 páginas en un día, ni en una semana. Hay veces que un libro lo tengo que regresar para volverlo a entender, hasta que ya lo entiendo, es como que, perfecto, ya lo entendí, ya sé por dónde va todo ese tema.
Entonces, eso me preocupaba. Sin embargo, llegó un momento en el que comencé a formar ciertos hábitos personales y decía, no, pues tengo que, tal vez si no devoro libros, pero sí le entiendo. Saco resúmenes, y luego me daba cuenta que había libros que eran literalmente citas de otros libros y así se iba. Entonces era mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, llegó un momento que, cúspide, que fue cuando conocí a un profesor muy querido de la Facultad de la FES Aragón, que creo que tú también lo conoces, el licenciado Julio César. Maestro. Él siempre decía, no, tesis para titularse. Entonces, yo ya me iba perfilando para la titulación por promedio, ¿no? Más fácil, más sencillo, a los 20 años soy titulado y comencé a trabajar de inmediato, ¿sabes? Las ideas de jóvenes en ese tiempo, ¿no? Él comenzó a despertar esa inquietud por la investigación, luego comenzamos a trabajar un rato con él, luego nos decía, investiguen ese tema porque necesitamos hacer una apelación sobre esto, necesitamos hacer un amparo sobre ese otro tema. Entonces, era una situación interesante, podía investigar y a veces te salían más dudas, más allá de aprender, creo que parecía que no aprendías, que al contrario ibas a ver, esto no lo conozco, no sé qué es. Cuando ibas encontrando la salida del asunto decías, perfecto, ya voy encontrabas algo que te daba todo en la torre y te regresaba al punto cero o incluso más abajo, ¿no? Y decías tú, no lo voy a encontrar, pero justamente es lo que él me decía, cuando llegas al momento en el que sientes que estás seguro de que encuentras la respuesta a un asunto, es cuando menos debes de estar confiado, porque quiere decir que no has entendido nada, o que no tienes ciertos panoramas para saber cómo te van a contraatacar, etcétera, etcétera. Entonces, él siempre me decía, cuando estés más confundido, es el momento exacto en el que ya estás más o menos en una solución bien, porque si tú tienes esas confusiones, créeme que va a llegar un momento en el que a lo mejor el juzgador no lo va a tener esas confusiones, pero tu contraparte sí, y a lo mejor van a generar ciertos criterios que sean nuevos, ¿no? O a lo mejor una perspectiva del juzgador diferente a la que había llevado antes. Entonces, ahí fue como que comencé a forjar ciertos hábitos. Ya llegó un momento en el que ya cuando me acercaba más ya a los últimos semestres, bueno, si no mal recuerdo fue del séptimo semestre, cuando todavía seguimos trabajando con el licenciado Julio César, y ya se acercaba más el tiempo de comenzar a ver qué vas a hacer, ¿no? Titulación, tu forma de graduarte y todo ese tema. Platicando en una charla de café con el licenciado Julio, pues, salió el tema. En ese tiempo estaba muy de moda la ciudadanía de Sofía, la humanoide que se le considera ciudadanía y todo el tema en Arabia Saudita, y que era un tema muy complejo porque incluso varios diarios a nivel pues sí, mundial decían que era absurdo, incluso que se le reconociera más derechos a un humanoide que a las mujeres, por ejemplo, en Arabia Saudita, que es un régimen muy rígido, arcaico, muy fuerte, muy arcaico en ese sentido, pero que en la cuestión de la robótica le estaban concediendo la ciudadanía, uno de los mayores reconocimientos diplomáticos, podemos decirlo así, o políticos y de derechos, que a veces ni siquiera las mujeres allá lo pueden tener. Entonces las protestas eran innumerables. Entonces fue una duda muy chistosa de un amigo muy querido de la facultad, que fue una pregunta así como muchos catalogaron como absurda, pero que nosotros dos solamente nos entendíamos. Y decía, iba a haber una especie de congreso de tecnología en Guadalajara, si no mal recuerdo, y pues, con los temas de seguridad y todo el tema que tenemos, a mi amigo se le ocurre preguntar así entre nosotros, oye amigo, ¿qué pasaría si traen a Sofía y llega una persona X o un cártel y se la lleva? ¿Sería secuestro por la ciudadanía que tiene y el principio de reciprocidad en el reconocimiento de derechos o sería un robo? Y dijimos, evidentemente sería un robo, ¿no? Pero qué pregunta tan más curiosa, porque al final del día estábamos en una época donde, a ver, a este robot ya le reconocieron ciudadanía, ¿qué tendríamos que hacer los demás estados? ¿Qué tendrían que hacer los demás estados respecto a eso? Entonces ahí empezó la curiosidad, comenzamos a platicar con el licenciado Julio, él dice, pues creo que estábamos locos los tres, porque yo también me gustaría ese tema, que lo desarrolláramos, y fue ahí cuando comenzamos todo. Comenzamos a trabajar en investigaciones por nuestra cuenta, porque buscábamos bibliografía y no había nada. Tenemos que consultar mejor fuentes externas del extranjero, de universidades foráneas, etc. Y ahí fue donde comenzamos a formar. De cierta forma llegamos a un punto en el que ya tenemos pues, compilado de cierta forma o cierta manera varias fuentes documentales, y fue cuando comenzamos a hacer el trabajo de la tesis. La tesis la desarrollamos en el último semestre y sí fue más o menos un proceso de unos 2 años, 3 años con la pandemia, porque fue algo muy complejo en ese tiempo con la cuestión de la pandemia, porque nos cerraron los trámites administrativos, tuvimos de cierta forma que para todo, pero fue ahí donde dimos ese punto. La verdad, como decía, tenemos que buscar
algo que nos apasione y relacionarlo con lo que estamos haciendo. Si a mí me apasionaba en tiempos de preparatoria y me sigue apasionando los temas de inteligencia artificial y robótica, tecnología en general, los relaciono con el derecho, y justamente es ahí. Siempre que quiero leer algo nuevo busco algún tema novedoso, y no sé tú qué opinas al respecto, pero por ejemplo, siempre que quiero encontrar algo interesante, acudo siempre al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es un instituto muy bueno, las bibliotecas que tiene son muy buenas, tienen bastantes libros con digitales, incluso físicos. O sea, a mí la biblioteca que tienen ahí en el instituto es muy buena, porque encuentras información que a lo mejor no la ves tan común las otras bibliotecas de las universidades, ¿no? Incluso en mi biblioteca central a veces encontramos. Pero siempre sugiero eso, que busquemos temas que a lo mejor nos suenen un poquito así como que digas, oye, como que suena interesante, lo voy a leer, lo comienzas a leer, y te das cuenta que es un mundo totalmente diferente, y por ahí te vas. Ahí se despierta esa curiosidad, y yo creo que es muy importante para poder detonar pues ese sentimiento de investigador, ¿no? Que es lo que siento que tienen que tener todos los estudiantes de Derecho y todos los profesionales de la abogacía en general. Sí, y claro, y así como pues lo mencionas, pues justamente, ¿no? Recientemente fue Día del Abogado, por ahí encontré una, me parece, en Facebook, que decía que había pues muchos retos, ¿no? Que los enfrentamos los abogados, ¿no? Entonces yo creo que esto pues sí es un reto, pero al contrario, pues los retos hay que tomarlos pues como lo que son con retos, y pues motivarse, ¿no? O sea, para mí un reto siempre pues es un motivo de motivarme, ¿no? A hacerlo. Entonces, pues, qué bueno que lo dices. O sea, yo honestamente, mi forma de titulación no fue una tesis, pero pues yo lo veo que sí era, yo lo decía, ¿no? Pues para mí sí es un reto, ¿no? Ahorita ya en el posgrado, pues voy a tener que hacer una tesis, y estando introduciéndome a la etapa justo de la investigación, pues es que sí nos damos cuenta de esa parte, ¿no? De que hay que sí es un reto, ¿no? Y pues creo que no se está reconociendo muchas veces ya ahorita esa parte. Justamente pues lo vemos recientemente, que ya la modalidad de titulación por tesis, pues no sé si o está siendo desplazada o ya va quedando obsoleta, o qué piensas tú, por qué ahorita pues no sé, algunas instituciones pues le están dando más relevancia a otras formas de titulación, cuando pues la verdad es que la tesis pues sí es un reto, pero es un reto muy positivo, ¿no? Y que yo pues con toda honestidad yo lo comento así, pues el reto que te implica pues es una superación a ti mismo, que a final de cuentas te va a dar un crecimiento y un impulso profesional pues bastante importante, ¿no? Entonces esa sería yo para mí el reto y la virtud de hacer una tesis, vaya. ¿Qué opinas respecto a eso, amigo? ¿Crees que va quedando, pues está quedando obsoleta, o la están desplazando? ¿O tú ahorita por qué ves que ya muchos jóvenes no se interesan por la tesis, y pues que deberían de interesarse, ¿no? Yo justamente pues ahorita pues platicando con muchos amigos, pues me surgen igual varias ideas de varios temas, y pues es curioso porque uno va y se mete a leer y a buscar y eso, y pues siempre surgen luego pues materiales o al final, para que se materialice en un trabajo como el tuyo, pues es muy importante. Pero a ver, bueno, amigo, ¿qué dices? Mira, yo creo que la cuestión de la tesis no es, bueno, la tesis en sí no creo que se quede obsoleta, lo que tendremos que decir es que le huyen a la tesis en muchos casos, ¿no? En primer lugar, por lo que te decía, los trámites burocráticos, a lo mejor el tiempo que le vas a invertir a estarlo haciendo, ese tipo de detalles, ¿no? Porque también hay que reconocer lo que sí pasamos por un proceso de cierta forma muy burocrático, muy tráeme ese requisito, sabes que no cumples con este margen, no cumples con esto, muy estricto en ese sentido, pero es parte de la formación y la disciplina de la investigación, porque todo trabajo de investigación tiene que seguir un lineamiento, una metodología y técnica. Entonces es parte de. Entonces en ese sentido siento que los estudiantes le huyen a la tesis. Sin embargo, no es algo obsoleto, todo lo contrario, lo que te decía hace rato. Creo que la investigación es una actividad cognitiva que tenemos que hacer todos los profesionistas, pero un abogado tiene que ser muy investigador, tiene que ser un investigador nato, ya que te reconozcan como investigador en alguna institución es otra cosa, pero al menos en lo personal creo que tienes que ser investigador sí o sí, ya sea que porque te llegue un asunto de cierta tema que a lo mejor no conoces, que te llegue una oportunidad de trabajar de docente, etcétera, pero que seas investigador, que tengas esas bases y esa metodología para poder hacer un trabajo de ese tipo, ¿no?
Entonces yo digo que la tesis no es obsoleta, todo lo contrario, forma parte de ese conocimiento que estamos generando. Por ahí algunos autores dicen que pues, la ciencia no es exactitud plena, sino que es el mejor de nuestros conocimientos que ponemos en oferta o al público de todos los demás. Es decir, la ciencia es aquel cúmulo de conocimiento que vamos formando y que decimos de cierta forma es el mejor que tengo y te lo pongo aquí. Entonces, la tesis no es obsoleta, todo lo contrario, yo creo que es una herramienta que debemos ahorita de cierta forma potencializar en las universidades. Más allá de una modalidad de titulación, decirlo es un reto personal, también hay que decir lo que es tu pequeña contribución al conocimiento. Tú lo dices, en el posgrado es obligatorio que te piden un trabajo de investigación, sí o sí, y aparte si lo desarrollas en la universidad, yo creo que te da plus para hacer esos posgrados. Hay muchas oportunidades, por ejemplo, en el extranjero donde te piden esas publicaciones y la tesis como tal se considera como una publicación. Entonces, yo sugiero a los jóvenes que nos están viendo que si tienen la oportunidad de hacer una tesis, lo hagan. De verdad que es un sentimiento muy satisfactorio poder realizar una tesis y máxime si lo haces en algo que te guste. Yo lo que sí recomiendo es algo muy importante lo que voy a decir. Si estás decidido a titularte por tesis, que como dicen por ahí, que sea una buena tesis. Enfócate en que sea una buena tesis. No te esmeres a decir, no, voy a hacer la tesis porque quiero mi título. No, si vas a hacer una tesis porque quieres hacer algo nuevo, si quieres aportar algo, que tengas una línea, una idea de investigador, no nada más de repetirlo. Porque comúnmente tenemos este pequeño problema, que decimos, la tesis de licenciatura solamente es para saber si tenemos, de cierta forma, el conocimiento. La de maestría ya medio haces una comparativa y aquí ya la de doctorado es donde vas a proponer algo. Y yo creo que no, la investigación es siempre vas a proponer algo. Si es correcto o no es correcto, eso ya es un método científico que se tiene que hacer valer. Y tus conclusiones lo dirán. Tan es así que las tesis contienen conclusiones que te dicen si llegaste al objetivo. Tienes un protocolo de tesis que es como un planteamiento del problema, la metodología, técnicas de investigación, herramientas de investigación. Entonces, la tesis es eso. Tenemos que llegar a ese punto de hacer una propuesta de conocimiento. Por eso siempre les he dicho, si vas a hacer un tema que ya está muy explorado y que listo, tal cual, voy a decir lo mismo que han dicho 35,000 tesistas, pues yo te sugiero que veas si de verdad quieres la tesis, te puedes titular por otra modalidad. Pero si de verdad quieres hacer la tesis, es un tema que se ha tratado 35,000 tesistas, pero yo le estoy agregando eso porque yo vi este pequeño problema. Perfectísimo, hazlo y métele con todo. Pero si no, pues mejor te sugiero que busques otra modalidad, a lo mejor un examen profesional, porque el punto es que le agarres amor y esa pasión a la investigación, no todo lo contrario, ¿no? Sí, claro. Bueno, amigo, y aquí ya vamos a definirlo pues en algunos pasos. O sea, ya tengo el hábito de lectura y ya tengo el interés por un tema en específico. Ahora, ¿qué es lo que continúa para empezar a hacer esa tesis? ¿Qué es lo que sigue? Ya soy bueno leyendo, ya tengo ese interés por ese tema. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Porque es la pregunta que todos nos hacemos. Todos los estudiantes, todos nos hacemos. Ya me gusta investigar, ya tengo el hábito, soy bueno, ya tengo práctica en la lectura, ya tengo algunos temas en los que voy a trabajar, los que me gustaría investigar, pero ahora, ¿cómo voy a empezar? Esa es una pregunta, pues, a lo mejor un poco complicada, un poco ambigua, pero yo creo que, pues, explícanos desde tu formación, desde el proceso que tú hiciste, ¿cuál fue ese paso? Bueno, pues yo creo que las personas que estén interesadas en hacer una tesis, para titularse o para cualquier grado en específico, ya sea a nivel licenciatura o posgrado, si ya tienes esos puntos y tienes el interés y la inquietud y el ímpetu para hacer una tesis, lo siguiente pues, es cumplir con esos trámites burocráticos que te decía hace rato. Y uno de ellos, y creo que más importante, es tener a un buen asesor de tesis. El asesor de tesis evidentemente tiene que ser muy afín a ti, tiene que compartir de cierta forma esa inquietud por la investigación y por el tema. Más allá de buscar a alguien que digas tú es el especialista, él sabe sobre ese tema, no lo sugiero, porque la tesis la vas a hacer tú, no la va a hacer el especialista, tu asesor de tesis. Puedes hacer una tesis sobre derechos humanos y buscar a alguien que se especialice en derechos humanos, sí, pero tienes que tener en cuenta que no lo tienes que buscar por esa especialidad, sino porque tengan cosas afines, que tengan esa inquietud por el tema, que de verdad compartan esa idea.
etcétera, etcétera. Te lo digo así muy directo, ¿no? Cuando empezamos con el trabajo de la tesis era muy complicado, que a todos les decías, oye, voy a hacer una tesis de inteligencia artificial. Ni siquiera es como de, ¿qué opinas? Si la hago, no la hago, no, voy a hacer una tesis de inteligencia artificial, voy a hablar sobre esos temas. Me gustaría saber su punto de vista respecto del tema, ¿no? Que quería comenzar a tantear ya mi sínodo. Todavía había conseguido mi asesor de tesis, el licenciado Julio, con quien tengo mucha afinidad en ese tema y en la cuestión profesional, y ya no tenía ningún problema con eso. Pero todos decían, no, no es un tema bueno, la verdad, habla sobre otra cosa porque pues, eso ni siquiera es un tema relevante, etc. Le daban poca importancia, ¿no? Y yo lo veía así como de, bueno, pues tendré que ir en contra de todo eso. Ya, lo importante aquí es que ya tengo a un asesor que comparte la idea, que está totalmente de acuerdo, y no es de que me dé el avión y me diga, no, sí estoy de acuerdo, no, sino que sí se pone en un plan a debatir, a ver, Marco, veo esa situación, yo no comparto esta idea contigo, pero yo veo este problema, y ya comenzamos ahí, no, pues ese problema ya lo vi y lo planteo así, o no lo había visto, qué bueno que me lo dice, ahora me voy a poner a revisar ese punto. El punto es cubrir este lado débil del tema, de la investigación, y poderlo llevar de cierta forma. Afortunadamente, digo, llegamos al punto de que el asesor compartía la idea. Eso de cierta forma también me ayudó mucho, porque todos los sinodales e incluso el seminario de tesis en su momento pues decían, el profesor es muy bueno, dudo que el tema sea vacío, que sea un tema X, siento que va a venir algo bueno, y todos daban una aprobación muy buena. Incluso después ya en el camino encontraba profesores que compartían la idea y decían, no, yo también estoy de acuerdo, porque en un seminario en Ciudad Universitaria, en un diplomado sobre este tema, hablaron sobre esto de inteligencia artificial y hablaron sobre ese otro tema, y honestamente pues, te damos la razón de que es un tema que se tiene que tratar y qué bueno que lo hayas tomado, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los puntos más importantes, tener un asesor con quien compagines bien, y a lo demás se va dando. Y obviamente que no declines, que te pongas una metodología de trabajo muy buena para que puedas hacer la tesis. Listo. Sí, bueno amigo, y pues en conclusión creo que pues el reto, mencionábamos la parte de los retos, y el reto más importante, más bien el reto que a veces nos hace dudar muchas veces, es eso, ¿no? Que tú mencionabas. Pues había quienes te decían, oye, pues yo no le veo pues como que forma a ese tema, ¿no? Porque pues te vas a encontrar con mucha gente, ¿no? Dentro del ejercicio de la profesión y de los ejercicios académicos te encuentras mucho con ese tipo a veces de compañeros, ¿no? Que dicen, oye, pues es que ese tema pues no le veo eso para qué, o eso el por qué, ¿no? Pero pues ve, o sea, sí se puede. O sea, justo ese es uno de los más grandes retos que creo que yo veo dentro de hacer a veces una tesis que pues que ya a veces tú mismo estás cuestionando de si estoy tomando una buena decisión, si lo estoy haciendo correctamente, pero el reto a veces también es eso, ¿no? Lo que tiene que ver la gente que te rodea, que te cuestione, oye, ese tema, ¿por qué? ¿No? Pero algo muy importante que tú dices, y creo que qué bonito, ¿no, amigo? Con esas palabras lo digo, porque te hayas encontrado con un asesor de tesis, como lo dices, ¿no? Con esa misma pasión por ti, ¿no? Con alguien que pues que en todo momento te estuvo respaldando, y estuvo conforme tú avanzabas, pues él te impulsaba, ¿no? Él te daba ese empujón. Entonces, qué padre, ¿no? Y a mí me gustaría pues hacerle, pues yo creo que esa investigación a los compañeros, a los amigos, a los colegas, que pues que cuando tengan a un chico que se les acerque, a un abogado para asesorarlos, tengan esa virtud, ¿no? Que de acompañarlos, porque la verdad es que creo que muchas veces uno pasa eso, ¿no? Y ahorita justamente una de mis hermanas está en su etapa de titulación y me dijo, oye, pues es que yo la verdad es que le pedí asesoría a una profesora, y mi hermana estudia otra carrera, no es derecho, y la verdad es que no me respondió, y le mandé mensaje a otra persona y no me respondió. Entonces yo también siento que eso es un reto, ¿no? Para nosotros como estudiantes, a veces encontrar un asesor que nos guíe, ¿no? Y la verdad qué bonito, ¿no? Que tú hayas encontrado a ese guía, a ese mentor que te impulsó, ¿no? Y pues que creo que aquí jóvenes que nos vean, pues busquen eso, ¿no? Busquen a una persona que camine junto con ustedes, ¿no? Que vaya a su lado y que los vaya impulsando, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Y yo siempre se los digo así, amigos, creo que lo mejor siempre es apoyar a impulsar a los demás, ¿no? Porque siempre que tú haces eso, pues tú mismo también creces, ¿no?
de manera profesional y de manera personal, ¿no? Eso es bastante interesante, amigo. Y bueno, te quiero hacer una pregunta, ¿no? Ya enfocada totalmente al tema de tu tesis, ¿no? Dentro de todo el tema de la inteligencia artificial, yo ahorita que he tenido la oportunidad de leer algunas partes de tu tesis y me he puesto a buscar, a investigar, me he encontrado por ahí algunos videos en donde pues abordaron ese tipo de temas, pero fueron un poco pues muy ambiguos, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que revuelven un poquito la parte de pues, la inteligencia artificial, otro poquito lo que es la digitalización, que pues que no es lo mismo, ¿no? Y que a veces es confuso. Entonces, pues la primera pregunta que te hago, amigo, es es eso, ¿qué es la inteligencia artificial como un concepto general? ¿Y cómo lo aplicaste o cómo lo aplicas tú en el derecho para nuestros amigos que nos van a ver? Muy interesante la pregunta, amigo. Mira, al final del día, los dos términos, tanto digitalización como la cuestión de la autonomía de las máquinas, vamos a decirlo así, es un cuanto su origen viene de lo mismo, que es la cibernética, la computación, ¿no? La computadora comunidad de la inteligencia artificial y la programación, ¿vale? De ahí partimos. Sin embargo, son dos conceptos totalmente diferentes. Por un lado tenemos la cuestión de la digitalización, es decir, todo hacerlo digital, todo verlo a través de medios electrónicos. Y otra cosa es emular la toma de decisiones a través de sistemas de inteligencia artificial. Es ahí la gran diferencia. Actualmente, por ejemplo, lo podemos ver en la implementación de la justicia digital, los tribunales electrónicos, el portal del Poder Judicial de la Federación, el propio sistema IUS para revisar jurisprudencias, el más común, ¿no? Antes el boletín judicial que lo veíamos en impreso, ahora ya se ve a través de las páginas de internet de cada uno de los tribunales. Entonces, ese proceso se llama digitalización. A eso nos referimos con la digitalización, a hacer todo para verlo en medios electrónicos de manera más fácil y accesible. Eso tiene una política de mejora regulatoria, incluso tenemos leyes de mejora regulatoria en todas las entidades federativas y a nivel federal que impulsan eso, la digitalización de la prestación de servicios. Es una cuestión de política, entonces es muy importante tener en cuenta esa situación, ¿no? Porque la cuestión de la inteligencia artificial va más allá de... Yo me atrevo a decir, y lo digo abiertamente, incluso como dijiste hace rato en el trabajo de tesis, lo toco tal cual, llevamos en México, al menos en México, en el caso específicamente de nuestro país, llevamos un retraso, yo lo calculo, así de acuerdo a lo que hemos investigado, de unos 10 años como mínimo, a comparación de otros países de Latinoamérica incluso, ¿no? Tenemos el caso más común que es Brasil y Colombia, los dos países que de cierta forma han digitalizado algunos servicios, principalmente en el ámbito de la justicia, y que de cierta forma en México estamos apenas implementando, y que a mi criterio siento que vamos muy retrasados, que lo hemos de cierta forma tomado bien, es muy diferente, pero porque ya tenemos el antecedente de otros países, nos estamos tomando del ejemplo de otros lugares. Por eso la eficacia a lo mejor de los tribunales electrónicos en muchos casos, la versatilidad del portal electrónico del Poder Judicial de la Federación, el IUS, el buscador de jurisprudencias, todo eso pues de cierta forma ya tenemos algo que nos está respaldando. Sin embargo, la cuestión de la inteligencia artificial es el boom de ahora. Todos están hablando de inteligencia artificial. Yo recuerdo mucho que, como te lo decía hace rato, me decían, cuando estaba yo preparando la tesis, me decían todos que era un tema absurdo, que buscaba un tema de abogados, porque ese tema ni siquiera era de abogados, así me lo decían. Pasa la pandemia y ya todos los abogados hablan de inteligencia artificial, pero lo relacionan con la justicia digital, la e-justicia, ¿no? Exacto. Y es ahí donde está el problema, porque todos hablan de inteligencia artificial, digitalización, mezclando los términos, te hablan de que es un gran reto para los abogados, utilizar herramientas con inteligencia artificial, y sí, y el más común que siempre nos ponen sobre la mesa, no, es que voy a utilizar ChatGPT para poder hacer una demanda, para poder hacer esto, y evidentemente son temas que ya se trabajan desde hace tiempo. Por ejemplo, es muy común ver en Estados Unidos despachos, grandes firmas de abogados donde utilizan sistemas expertos jurídicos para pedir alguna propuesta de solución a un caso en concreto, y ellos ya de cierta forma o de cierta manera teniendo ya un informe o un reporte de parte de la máquina de inteligencia artificial, de ahí parten y hacen un estudio, tienen esos lineamientos y por ahí guían su estrategia o hacen un estudio más a fondo, pero ya teniendo como depurado todo el asunto, y por ahí se van.
y es una herramienta muy útil y se utilizan desde el año 2005, desde antes. La inteligencia artificial no es un tema novedoso, es un tema que viene trabajándose desde los años 70, 40, desde cuando se creó la computadora y que se ha ido revolucionando. Incluso tenemos una etapa que se le conoce como el invierno de la inteligencia artificial, que fue en los años 90, y de ahí se potencializó, pasaron los 10 años de ese invierno y la inteligencia artificial despegó bastante fuerte. Y tan es así que en la actualidad pues, vemos ahora la inteligencia artificial en todos lados. Sin embargo, decimos que está todavía en proceso de desarrollo. Entonces, si decimos que ahora la inteligencia artificial es una herramienta muy buena para el desempeño de la abogacía, quiero imaginarme en unos 10, 20 años cómo vamos a estar. Es ahí el dilema, por eso lo decía, la digitalización, vamos a plantearlo así, sencillamente, como aquel proceso por el cual se digitalizan o se convierten en dispositivos, bueno, se reproduce la información a través de dispositivos electrónicos. Se accede a la información a través de esos dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras, internet principalmente. Y el proceso ya de implementación de herramientas de inteligencia artificial es un proceso muy aparte que apenas está empezando. A la fecha, y si me equivoco, me gustaría que los seguidores lo comenten en los comentarios, que nos digan. Yo a la fecha no he conocido en la actualidad, al menos en México, que exista ya una máquina de inteligencia artificial o una herramienta de inteligencia artificial para la implementación, por ejemplo, de la justicia. He visto chatbots, sí, en efecto, pero para instituciones, por ejemplo, más cuestiones administrativas, como tenemos el caso hipotético de Belisario, si no mal recuerdo, fue un chatbot que se utilizó hace como 3, 4 años en la Cámara de Diputados para preguntarle. La gente accedía, le preguntaba a través de la red social Facebook, le hacía una pregunta sobre algún procedimiento legislativo, sobre algún diputado, alguna X cosa relacionada con el Congreso de la Unión, y le contestaba. Emi, la robot presidencial que llamaban, también fue un chatbot que utilizó el INE en su momento para hacer encuestas durante las elecciones del 2018 y utilizaba inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de herramientas sí las hemos visto, pero no he visto herramientas con inteligencia artificial, por ejemplo, que depuren procedimientos, que depuren estrategias o resoluciones judiciales. Tenemos ejemplos que se quisieron materializar y que no se lograron materializar, como el caso del proyecto del CONACYT y del Instituto de Investigaciones Jurídicas para implementar un sistema experto jurídico en eso del año 2007, que se utilizaban, si mal recuerdo, expedientes del Poder Judicial del Estado de Tabasco, que era el estado en ese tiempo con mayor digitalización, incluso por encima de la Ciudad de México. La Ciudad de México iba muy retrasada en ese tiempo, y que por las cuestiones de las inundaciones en su momento, pues se dejó el proyecto a un lado, se lo afianzó la Ciudad de México, continuaron. Desafortunadamente la Ciudad de México, por los problemas de carga laboral y los problemas de mala acumulación de los expedientes en su momento, pues no pudieron materializar el proyecto. Independientemente de eso, de que hubo muchas críticas, porque la idea era realizar un sistema experto jurídico que pudiera dar resoluciones en materia de pensión alimenticia, es decir, pudiera determinar si procedía a una disminución, un aumento de la pensión alimenticia, una cancelación, o se le concede la pensión alimenticia a alguien. Todo relacionado con cualquier cuestión de alimentos lo podía determinar esa inteligencia artificial. No se materializó, sin embargo el proyecto quedó abierto, y es un proyecto que el doctor Cáceres Nieto de cierta forma trabajó desde sus inicios, y que después complementó también con otro proyecto que estaba relacionado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el efecto de depurar las quejas que llegaban a la comisión y pudiera determinar: esta queja pertenece a tal rubro, esta otra queja a este otro tal y este otro tal, y de ahí separarlos para poderlos mandar al área correspondiente. Entonces son los únicos sistemas que hasta el momento he conocido en México, pero te lo digo así, tal cual. No he visto ninguna otra herramienta de inteligencia artificial que estén implementando. Todo es cuestión de digitalización, todo es cuestión de una política digital. No tiene nada que ver con inteligencia artificial todavía, ni siquiera su regulación más mínima se ha implementado. La regulación de la digitalización sí viene desde hace muchos años, políticas incluso del expresidente Vicente Fox, es una propuesta desde esas épocas, y que se ha ido materializando de manera muy, vamos a decirlo así, lenta, porque aún tenemos una gran brecha digital que pues, nos está impidiendo llegar a rincones muy alejados de nuestro país. Por ejemplo, hay lugares donde de plano juzgados no tienen ni siquiera el acceso al internet. Entonces, es algo que pues, debe preocupar, porque pues, la inteligencia artificial está encima de nosotros.
Te voy a hacer una pregunta, amigo. Me comentas que en México no existe o no conoces un sistema, pero entonces, ¿a qué se refiere el sistema del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con su buscador que se llama Marcia? Que así lo ponen en el portal, Marcia, la inteligencia artificial. Y es, pues, ¿qué es? Buscas la marca que de tu interés o alguna que quieras registrar y te aparecen pues todas las marcas ese nombre. Si no hay ninguna coincidencia, pues te arroja que no hay coincidencias. Pero si aparece, por ejemplo, yo tengo una marca registrada, ¿no?, de mi familia, y pues busco mi marca, entonces esa marca estuvo antes registrada por mi padre y por mi tío, y aparece el registro de mi padre y de mi tío, y aparece el registro ahora de mi padre conmigo como titulares. Entonces, ese sistema, ¿qué es? ¿Es simplemente digitalización? ¿O por qué se maneja como un sistema de inteligencia artificial? Justamente lo que te decía hace rato, hay herramientas de inteligencia artificial, pero en cuestiones administrativas. Ajá. La cuestión me comentabas del Indautor, ¿no? Del INPI. No, del INPI. Del INPI. Marcia. Marcia es un sistema de inteligencia artificial que nos ayuda a buscar, es un buscador con ese asistente de inteligencia artificial para depurar el efecto de ver qué marcas están registradas. Pero es una cuestión meramente administrativa. Sí, yo me refería más que nada a cuestiones ya de sustitución de actividades jurisdiccionales. En materia administrativa podemos encontrar muchos, pero forman parte de la política de digitalización. Si te das cuenta, al final del día es darte esas herramientas para que ya no vayas al INPI a buscar y ver si estás ahí registrado, la marca tiene antecedentes, si estás buscando ahí en los libros y todo el tema, pero ya más encaminado a una cuestión administrativa. Entonces, la inteligencia artificial está ayudando bastante en la administración pública, sin duda alguna. Sin embargo, creo que aún nos falta mucho por explorar en ese tema para el efecto de hacer una regulación adecuada y, de cierta forma, implementarlo ya en la resolución de casos en concreto desde un aspecto jurisdiccional, que es lo que se busca. Tenemos el caso hipotético de ChatGPT, es una inteligencia artificial considerada o catalogada como inteligencia artificial general, que hasta el momento no es especialista, pero que está teniendo raciocinio, ¿no? De cierta forma se busca ese raciocinio, ¿no? Que emule que está tomando decisiones o que te está dando una información o que te está explicando algo, por ejemplo, ¿no? La idea es formar inteligencia artificial específica, es decir, con conocimientos especializados en determinada área, para que terminen ciertas resoluciones, y en el caso del derecho, pues, resoluciones jurisdiccionales. Digo, en la cuestión de política digital, Marcia es una muy buena herramienta porque está catalogada dentro de la misma. Sí está asistida de inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial catalogada como débil, es decir, una inteligencia artificial que, como la que tenemos en nuestro teléfono, que le pones el buscador y te depura ciertas cosas, más o menos sí funciona, pero en ese caso con las especificaciones del INPI. Muy bien, no, pues qué buena aclaración que nos haces, porque creo que esto iba a ser una duda que iba a surgir, ¿no? Y pues yo pues decidí hacértela ahorita porque justamente tenía yo esa duda, que bueno, pues quién sabe, pues Marco, ¿no? Se la voy a hacer. Y bueno, amigo, entonces el paso que continúa en México, o sea, vemos que ahorita todavía estamos en una etapa de a lo mejor digitalización, y que para llegar a esa etapa de una implementación de inteligencia artificial, pues va a faltar mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que una parte que ahorita va a ser, que la verdad yo te lo digo así abiertamente, creo que muchos abogados, los que nos dedicamos al litigio, pues se están como resistiendo, o ha visto cierta resistencia a la parte de la digitalización. Muchos dicen, no, es que yo no lo entiendo, es que yo ya me acostumbré a mejor. O sea, a mí honestamente me gusta muchísimo pues checar mis acuerdos desde donde sea, ¿no? Pero muchos abogados dicen, no, yo todavía me gusta ir al juzgado, checo mi boletín, pido mi expediente, bien, ¿no? Entonces yo creo que nuestra sociedad tiene cierta resistencia tanto a la digitalización, y he visto también ahí pues que existe tal vez una cierta resistencia a la inteligencia artificial. Entonces, pues tú qué nos dices para cambiar esa idea, ¿no? Porque yo no estoy resistiendo a la inteligencia artificial, al contrario, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Te digo, pues por lo que he investigado, pues a mí la verdad me ha gustado mucho, ¿no? Es un tema muy, 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 muy padre, ¿no? Muy, muy bueno para el estudio y para seguirlo, pues viendo, ¿no? Ahorita ya lo explicas, ¿no? Hay muchos tipos de inteligencia y a veces es muy confuso, ¿no? Que vemos tantas cosas y no tenemos ni idea.
Pero bueno, ¿tú qué opinas o por qué piensas que la sociedad, específicamente los abogados, está presentando cierta resistencia tanto como un poco a la digitalización como a la inteligencia artificial? ¿O piensas tú que realmente no se están oponiendo a la digitalización? Bueno, aquí yo precisaría primero, antes que nada, Sí. que la implementación de los sistemas de inteligencia artificial, si bien es cierto nosotros como sociedades decidimos en qué momento utilizamos determinada herramienta tecnológica, también cabe destacar que como desarrollo tecnológico genérico, tanto la digitalización como la robotización y la autonomía de las máquinas se impone de manera natural, es decir, sí es una creación del humano, del ser humano, sin embargo es algo que por desarrollo cognitivo de la propia humanidad se implementa de manera forzosa. Es decir, la ciencia y tecnología va a seguir avanzando a tales niveles que no es que por voluntad mía se va a implementar o no se va a implementar. Tan fácil y sencillo. Hace años nos veíamos con un teléfono inteligente, la verdad no. Quien tenía la posibilidad traía los conocidos tabiques, ¿no? Sí. Ahora ya no hay nadie, salvo excepciones muy, muy alejadas, que no traigan un teléfono inteligente. Al menos la mayoría de las generaciones de 30 años hacia abajo, todos traen teléfono inteligente. Smartphone, como le llamen, iPhone, lo que quieran, ¿no? Pero tienen esas herramientas ya digitales y en muchos casos inteligencia artificial débil, ¿no? Entonces, la implementación de la IA se va dando de manera gradual, es decir, se va imponiendo, pero se tiene que ir aceptando a su vez por las sociedades. Yo creo que aquí el problema más es un tema de aceptación, y es ahí donde se opone la resistencia como sociedad, ¿no? Más que nada tiene que ver mucho con la afinidad que tenemos con esos dispositivos, pero es también una cuestión que es lo que te comentaba hace rato. Existe una brecha digital impresionante que de cierta forma no se ha podido erradicar, y que es lo que nos está impidiendo dar esos pasos acertados para la implementación de la justicia digital, por ejemplo, de la e-política que le llamamos en la cuestión administrativa del gobierno o la administración pública. Y no dudo que esa misma brecha digital sea la que nos impida pasar a una regulación en su momento y posteriormente a la mejor implementación de sistemas de inteligencia artificial en diversas áreas del conocimiento y en diversas ocupaciones, porque es evidente que no tenemos los elementos todavía al 100% en México, no tenemos la cobertura al 100% de Internet en México, y eso va a ser literalmente un reto para la implementación de esas tecnologías. Te lo digo así muy sencillo, creo todavía el Estado de México, Chiapas, algunos estados del norte todavía son considerados como los estados con mayor brecha digital, es decir que en no todos lados tenemos recepción, ¿no? Para empezar. Algo muy importante aquí destacar, y yo creo que ya es de conocimiento general para todos, todos vemos en nuestro teléfono ahí que dice 5G, por ejemplo. El 5G literalmente es un proyecto que se implementó de forma privada, vamos a decir, en colaboración con gobiernos a nivel mundial, para la cuestión de lo que se conoce como el Internet de las Cosas, es decir, esa comunicación entre objetos inteligentes para actualizar información en específico. La idea es eso, tener una red 5G con la cual puedan de cierta manera interactuar los dispositivos con esa misma cobertura, porque la 4G no posee esas características necesarias para poder implementar una inteligencia artificial débil para que se puedan comunicar. En ese caso, la idea más común que se planteaba era una ciudad inteligente. El caso poético de la ciudad en Arabia Saudita que se está implementando, que es Neom, que es una ciudad literalmente robotizada al 100%, se busca con la red 5G hacer esa robotización en general, y es lo que se busca en todas las ciudades contemporáneas, hacerlas inteligentes, sustentables como le llaman comúnmente, y con esa inteligencia artificial. El 5G funciona así, es decir, los carros autónomos van a estar de la 5G para poderse comunicar entre carros, y con los semáforos, por ejemplo, un semáforo con 5G para que la vía, sabes que está en rojo, detente. Tú ves el rojo, pero el carro está recibiendo una señal remota que le está diciendo, oye, está al alto, detente. Esa es la implementación de las cuestiones tecnológicas, tanto de IA como de la cuestión digital. Entonces, ese proceso es el que nos va orillando a una resistencia, porque muchas veces no hemos tenido el acceso a ciertas tecnologías desde temprana edad,
o por ejemplo en mi pueblo nunca llegó esa cobertura, nunca tuve un teléfono de niño, y aunque suene a veces gracioso para nuevas generaciones, es evidente que hay lugares donde no se tiene un teléfono, no tiene ni siquiera acceso, y suene burdo el comentario, pero ni siquiera para ver TikTok tienes el teléfono ahí, para ver un meme en Facebook. Hay gente que no conoce ni lo que es un meme por esa brecha digital, y es uno de los retos que tenemos que primero erradicar o tratar de erradicar o saber sobrellevar para poder implementar otras tecnologías. Ese es el primer punto que yo veo en contra para poder implementar bien los sistemas y la e-justicia, para empezar en la cuestión de digitalización, terminar ese proceso de digitalización y poder dar el siguiente paso, que es ya implementar máquinas inteligentes que nos puedan apoyar en diversas actividades. Primero erradicar, tratar de sobrellevar la brecha digital, y obviamente pues ir formando a nuestros nuevos a los jóvenes que forman nuestra sociedad, ¿no? Marco, pues qué interesante es todo lo que me platicas. Y bueno, te voy a hacer una pregunta. La inteligencia artificial en el ámbito judicial, ¿cuál sería la propuesta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué lugar estamos caminando? ¿Cuál es lo que tú piensas al respecto? Muy bien, amigo. Mira, vamos a plantearlo así. Algo que yo he podido apreciar de cierta forma en todos los proyectos de inteligencia artificial que están planteando, o las ideas que se están generando dentro del mundo de la abogacía y de la impartición de justicia, es de que se creen sistemas de inteligencia artificial que puedan de cierta forma sustituir a los profesionistas que intervienen en los procesos judiciales, lo cual desde mi punto de vista puede parecer que no estoy a favor, ¿no? Y no porque no seamos sustituibles, sino todo lo contrario. Siento que la impartición de justicia es una actividad humana, puramente humana, donde el sentimiento de justicia es un sentimiento humano que no se puede simular. Sin embargo, y principalmente que en esas ideas se nos está olvidando que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, que tiene que apoyar a la impartición de justicia y ayudar a los jueces, secretarios de acuerdos, a todo el personal administrativo. Puede sustituir determinado personal, sí, pero a lo mejor en actividades meramente básicas. Muchos proponen, te decía hace rato los ejemplos de Expertius, el sistema de experto jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el CONACYT, para implementarlo en materia familiar. Buscaba en su momento, si todo salía bien en materia familiar, lo iban a implementar en materia penal. De cierta manera era un proyecto muy ambicioso que buscaba sustituir al juzgador, y las críticas principales eran en ese sentido: va a ser un expendio de sentencias. Tú vas a llegar y casi le vas a echar un peso y te va a dar una sentencia. Y es lo que no buscaban, decían, se deshumaniza la impartición de justicia. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que la inteligencia artificial debe ser considerada como esa herramienta. Lo que se podría proponer es a lo mejor crear herramientas que apoyen a la impartición de justicia, que apoyen a la depuración de ciertas actividades que a lo mejor le quitan tiempo al personal del juzgado. Vamos a poner un caso hipotético: un sistema experto jurídico que te ayude a saber si una demanda fue interpuesta en tiempo y forma, que te haga de manera así súper rápida el cómputo del plazo de prescripción de la acción, si es que lo hay, si entró dentro de horario, si no entró dentro de horario, si cumple con los requisitos previstos en tal artículo, si los documentos anexos cumplen con las características, si son originales, si son copias simples, si son impresiones digitales, que te cataloga a lo mejor esta persona que promueve y presenta este documento o instrumento notarial donde viene su personalidad. Pues a lo mejor con la tecnología que tenemos, muy parecida a la que utilizan algunas aplicaciones de reconocimiento de texto, se pueda apreciar en esa idea como de, perfecto, esa persona sí cumple con las facultades para promover, es apoderado para X, no sé, pleitos y cobranzas, y quien le delegó las facultades, otro apoderado, y si tiene facultades porque se le concedió a través del administrador único, del consejo de administración, y por lo tanto se tiene, perfecto, todo ese tipo de actividades que pueden ser de cierta forma sustituibles o programables. Yo creo que sí podríamos delegárselo a una inteligencia artificial, y ya nada más de cierta manera ver que a lo mejor lo reconsidere o lo vuelva a realizar una persona, nada más para el efecto de comprobar, de verificación sin efecto, si está todo bien. En tal página me dice que está reconocida la personalidad, checo rápido el poder, sí, en efecto aquí dice esta cláusula, ok, sí cumple con tal requisito, o me dice que falta esto, reviso, pasa en materia de prevención, prevengo y listo.
les ayudaría muchísimo a depurar el trabajo. Yo creo que esa sería la idea, porque nos estamos aventurando a querer crear máquinas inteligentes que sustituyan al abogado, que sustituyan al juez, que sustituyan a magistrados. Entonces, la justicia es una actividad humana que debemos de cierta forma valorar como lo que es, y yo creo que debemos considerar la inteligencia artificial como lo que es, una herramienta, sin salirnos del contexto. Que hay que regularla, sí hay que hacerlo, que hay que generar proyectos de inteligencia artificial, sí hay que hacerlo, pero sin dejar de pensar y considerar esos puntos. Bueno, pues muchas gracias, amigo, qué interesante y qué buena plática hemos tenido el día de hoy. La verdad es que pues me llevo mucho de tu conocimiento, de tu experiencia, y pues sobre todo pues la amistad que sé que tengo contigo, ¿no? Es algo para mí muy padre, ¿no? Muy bonito que pues que tengamos que hayamos tenido esta plática, ¿no? Que pues conocerte un poquito más, ¿no? Ya no tanto en el ámbito pues personal, sino ya en un ámbito profesional. La verdad, todo mi admiración y respeto para ti, y pues ahora sí que este video lo quisimos dirigir pues para los jóvenes, ¿no? Entonces, pues jóvenes que nos vean, jóvenes que lleguen a este podcast, pues vean pues todo el proceso, ¿no? Que se tiene que llevar para ser un profesionista, pues que se apasiona por la investigación, ¿no? Ahora sí que todo surge desde un punto, se empieza por algo, pero pues vean que los resultados son muy satisfactorios, ¿no? Creo que tanto pues para ti personalmente, que los has logrado, como para quien nos transmites, para quienes platicas, para quienes tenemos el gusto de conocerte, ¿no? Y de ahorita pues ya de tener un poquito de tu experiencia y de tus pasiones, pues que es posible, ¿no? Y pues ojalá tengamos más pláticas, ¿no? En otra ocasión, y pues así será, ¿no? Vamos a abordar algunos otros temas de inteligencia artificial, pero pues que son de mucho interés, ¿no? Que hemos estado viendo. Vamos a dejarlos para otra ocasión. Y amigo Marco, pues muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, un placer para mí. Igual te esperamos a ti con este podcast, con tus invitados, y pues para que nos sigas ilustrando con todo tu conocimiento. Gracias, amigo. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, sean felices, cuídense mucho.